¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión nos vamos con algo de Paizo para Pathfinder, el juego de rol de fantasía que surgió precisamente de la licencia abierta de Dungeons and Dragons. Se trata del nuevo libro remasterizado para jugadores, el libro base de reglas. ¿Qué tiene de interesante? ¿Qué tiene de diferente con respecto a Dungeons and Dragons y con Pathfinder segunda edición? Acompáñenos. Este es el nuevo libro de reglas que estará vigente de aquí en adelante para Pathfinder segunda edición. Sigue siendo segunda edición, podríamos decir que es 2.5, pero es completamente compatible con lo que hemos visto hasta ahora de Pathfinder segunda edición, incluso mucho del material de primera edición. En este nuevo libro, pasta gruesa y un poco más angosto de lo que vimos en el segunda edición, en el libro de reglas de segunda edición, vamos a tener el material necesario para poder iniciarnos en el juego de Pathfinder. De hecho, prácticamente con este libro tendríamos más que suficiente, en especial si eres jugador. Este, por ejemplo, es el libro de reglas de primera edición de Pathfinder y cuando salió al mercado era un verdadero titán, un monstruo de reglas. Aquí vas a tener mucho más de lo que podías tener en el manual de jugadores y de Game Master acumulados de Dungeons and Dragons. Si se dan cuenta, nuestro nuevo libro de reglas, el remasterizado, es incluso más pequeño que ese libro original. Y era básicamente Dungeons and Dragons 3.75. Después de anunció Pathfinder segunda edición, finalmente tomaba una edición más decisiva y separada de Dungeons and Dragons. Este libro que tenemos aquí es la edición de Playtester que era enviada para los que hacían pruebas o el playtesting del juego. Nosotros participamos en eso ya hace algunos años y después ya salió lo que es el libro base de segunda edición, que no lo tengo aquí a la mano, pero era el doble de tamaño, era un verdadero monstruo. Ahora en este Player's Core remasterizado hicieron una limpia, quitaron una gran cantidad de reglas que no tenía sentido que estuvieran en el mismo manual de jugador que iba a comprar un jugador o un Game Master. Dejaron exclusivamente las reglas que tienen que ver precisamente con cómo jugar el juego, las cosas que le competen a los jugadores y a sus personajes, pero quitaron todas esas cosas que definitivamente no tenían nada que hacer aquí y las pusieron en un libro por separado. Pero lo interesante en todo esto es que no son exactamente las mismas reglas que ya vimos, sino que han ido adaptándose a las mecánicas de juego que propone ya Pathfinder segunda edición, separándose completamente de lo que era Dungeons and Dragons. Y esto es principalmente porque Dungeons and Dragons sí lanzó un escándalo por ahí de lo que era su licencia abierta de juegos. Paizo, al temer que empezara a tener problemas legales con eso del uso de la licencia, decidió abrir su propia licencia, la ahora llamada ORC, y utiliza ya una línea completamente diferente, quitando los términos que utilizaba que están patentados por Dungeons and Dragons. Así es que vamos a encontrar aquí una gran cantidad de nombres que han sido cambiados y pequeñas mecánicas y ajustes que ya hacen que el sistema, el juego, sea un poco diferente. Al abrir nuestro libro, lo primero que vamos a tener es precisamente cómo se juega, qué necesitamos, incluyendo dados, cuál es la interacción. Nos dividen esas secciones entre las fases en las que va a estar en combate, las de exploración, etcétera. Después de eso nos van a explicar cómo funciona el sistema de economía de 3 acciones. Pathfinder, a diferencia de Dungeons and Dragons, puedes hacer 3 acciones en un turno de tu jugador en lugar de 2. Y vamos a encontrar cada una de estas diferentes acciones con un marcador de cuántas de estas 3 acciones nos lleva a hacer una acción en especial. Además tenemos las free actions, es decir, acciones libres que no nos van a costar nada, y las reacciones, cómo vamos a poder reaccionar a las acciones de otros que estén a nuestro alrededor. Este sistema es clave en entender cómo va a funcionar el sistema a diferencia de Dungeons and Dragons. Después tenemos ya lo que es creación de personajes y claramente podemos ver que esto se ha reducido a 8 clases diferentes o profesiones, 8 razas bases con 3 razas adicionales, y podemos hacer mezclas, claro, esto a juicio del Game Master y todo, pero podemos hacerlo semi algo, por ejemplo el semi orco o incluso un semi elfo o un semi halfling si así lo quieres, ¿no? Esta sección es muy extensa, quizá la más extensa, donde vamos a ver cómo crear nuestro personaje. En sí el sistema de creación no es nada difícil, es muy amigable y prácticamente no importa si todos los jugadores en la mesa hacen un fighter, es decir, un guerrero, cada uno de ellos va a ser completamente diferente al otro por una gran cantidad de opciones que tienes al elegir precisamente cuál es el perfil de tu guerrero, cómo va a pelear ese guerrero, de dónde viene, cuál es su estilo de pelea, etcétera, ¿no?
Me sorprende con cierta tristeza el ver partir algunas clases que eran íconos de los mundos de Pathfinder, como el bárbaro, por ejemplo, que no está en este libro, pero también es bienvenida la clase de la bruja, de Witch, que sí la vemos finalmente aquí en este core. Sí nos prometen que viene otro core, otro libro base para los jugadores, el Player's Handbook 2, donde vamos a tener más clases, más hechizos, más feats y habilidades. Y eso finalmente está bien estructurado. Paizo ahí se lleva una palomita, una estrella, por portarse bien y estar estructurando mejor estos libros, mucho mejor planeados. Cada una de las clases y cada una de las razas viene con una gran cantidad de detalle y muy bien organizados, con recuadros que nos van a poner símbolos, por ejemplo en los avances de habilidades de cada una de estas clases, y los antecedentes o backgrounds que podemos elegir para ellos, con prerequisitos, por ejemplo, o mínimos de habilidades, cuántas acciones te va a tomar hacer cierta acción, etcétera. Todas estas características van a ir acumulándose, y cada que subamos de nivel, porque al final de cuentas funciona igual que en Dungeons & Dragons, vamos escalando niveles de competencia dentro de nuestra clase con muy buen balance. Gracias a este sistema de reglas, este tipo de avances, podemos tener personajes de 15º o 20º nivel sufriendo y realmente padeciendo un enfrentamiento, tanto como lo haría un personaje de primer nivel, gracias a este sistema que por un lado premia mucho a los jugadores, les está dando habilidades que realmente son impresionantes, son muy cinemáticas. Y apoyándote con el libro del Game Master vas a poder balancear esa confrontación, ese diseño de encuentros para los jugadores, de monstruos, de tesoros, qué tanta recompensa es la suficiente. Todo eso viene en el Game Masters. En este de aquí vamos a tener gran detalle. Ahora sí que son pocas clases, son 8 clases, pero cada una de ellas explorada al máximo, explotada al máximo, con una recopilación de muchas habilidades que podían en la segunda edición estar dividida en diferentes libros, finalmente aquí todas juntas. Eso sí, algunos cambios sustanciosos en cada una de estas clases. En particular vamos a ver cambios en términos, lógicamente al ya no haber una licencia de por medio, va a haber cambios muy importantes. Uno de ellos, lo más importante quizá, lo que más les va a llamar la atención, es que ya no hay atributos como tal en escala de 3 a 18, es decir, ya no hay fuerza 15, fuerza 14, no. Ahora lo único que nos interesa son esos modificadores. Funcionan exactamente igual, los atributos siguen siendo los mismos atributos, pero en lugar de encontrar por ahí un fuerza 14, vas a encontrar un fuerza más 2, por ejemplo. Y el sistema, por lo tanto, de creación de personajes va a ser diferente. Todos van a partir de tener más 0, es decir, en cada uno de sus atributos, y de ahí vas a ir subiendo o bajando para poder ir ajustando ese balance de atributos. Hay sistemas alternativos para poder crear personajes, eso los vamos a ver en otros libros, en el Player's Core 2 y en el Game Master Guide, también en el libro del Game Master, que por cierto actualmente solamente están en inglés estos libros, pero definitivamente saldrán en español, así es que es cuestión de tiempo, posiblemente a lo largo de unos 6 meses, un año a lo mucho, vamos a poder ver este libro también ya en español, actualizando el sistema base de Pathfinder segunda edición. Si se pueden dar cuenta, seguimos pasando páginas y estamos viendo contenido de cada una de estas clases muy abundante. Por ejemplo, tenemos el Ranger, y miren nada más cuántas páginas están dedicadas a cada una de estas clases. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí los backgrounds y las habilidades, no nada más aquellas que nos van a poder permitir abrir nuestro personaje con una gran variedad de opciones, sino también aquellas que nos van a permitir irlo subiendo de nivel, ir adquiriendo esas nuevas habilidades, ir armando combos, que es mucho en lo que ha caído Pathfinder, es ese gusto que puede tener el jugador de ir diseñando su personaje con cierta combinación de habilidades y razas, características de las razas, que aquí les llaman ancestries. Y esto nos lleva a un punto muy importante de lo que tiene esta edición y sigue ahora sí que heredándose desde Pathfinder primera edición, y es una gran cantidad de matemáticas. Sí, los jugadores se van a sentir muy atraídos o atrapados en la idea de crear personajes. Y yo creo que hasta los Game Masters puedes pasar horas experimentando, llenando hojas con diferentes opciones de juego de personajes que quieres para llevar a la mesa, o simple y sencillamente para ver cómo funcionan mejor ciertas habilidades. Es como una especie de
taller creativo de juegos y de narrativa. El libro en sí abre precisamente creación de personajes con esa invitación, con que llegues con una propuesta, con un concepto. ¿Qué tipo de personaje, te gustaría llevar a la mesa? Y empieces a construirlo, a entretejerlo en base a ese concepto. Y les voy a decir, un 80% de los jugadores que conozco llegan con un concepto a la mesa, empiezan a tomar decisiones en base a lo que están viendo en papel y terminan en un lugar muy diferente a lo que ellos habían imaginado, pero terminan contentos, terminan felices porque a final de cuentas algo les atrajo a esa invitación, a esa propuesta de manera de usar su personaje que terminó ganándoles. Después de esa gran sección dedicada a los personajes, a las clases, vemos finalmente cómo funcionan los skills. Viene una lista completa de cada uno de estos skills, pero también de cómo los vamos a poder utilizar. Y cada uno viene, si se dan cuenta, con un recuadro de cuántas acciones va a requerir, si hay algún prerequisito, cómo establecer los grados de dificultad, etc. O sea, nos va a dar toda la información en un pequeño recuadro y es muy interesante. Sí hay algunos problemas que de repente pueden surgir al interpretar esta narrativa, este texto, pero en la gran mayoría de los casos no van a dejar ahora sí que hueco a la duda. El Game Master inmediatamente, o el mismo jugador va a saber si tuvo éxito y cómo tuvo éxito o qué necesitaba sacar, etcétera. O sea, no hay mucho problema. Y después viene una sección igual dedicada a los feats, estas habilidades especiales que se van a ir ganando a elección de los jugadores cada determinado número de niveles o cada que lleguen a cierta meta. En cuanto a organización, al igual que la tabla de skills, tenemos cada uno de estos con un costo intrínseco, si requerimos alguna habilidad y su descripción detallada. Después tenemos una sección también abundante de equipo. Vamos a encontrar aquí primero cómo funciona, qué vamos a encontrar en cada una de las tablas en cuanto a características que nos van a dar no nada más habilidades, sino por ejemplo el costo, durabilidad, etcétera. Y palabras clave. Aquí empezamos a ver algo de esa matemática o estructura. Cada una de estas, por ejemplo, armas va a tener diferentes palabras clave y las palabras clave vienen después descritas. Muy al estilo de Warhammer, si se dan cuenta, y como que ha habido mucha influencia por ahí. A final de cuentas, alguien por ahí muy sabio dijo que Pathfinder, todavía segunda edición, era el mejor juego de escaramuza, o el mejor sistema de reglas de escaramuza que podías tener para miniaturas. Ciertamente el juego está pensado como para que puedas representarlo todo con miniaturas, en cuadros, en la mesa, ¿no? Y el sistema de reglas precisamente te marca mucho esto. Sí, puedes tener el teatro de la mente, de poder desarrollar estos enfrentamientos en la mente, pero la mayoría de los jugadores ya experimentados estarán tratando de encontrar sentido a tu narrativa y tratarlo de visualizar en papel, en cuadros. Tú les puedes narrar que un enemigo brinca de una azotea y cae a 15 metros de distancia de ellos, viene avanzando directo con su espada arriba, y ellos van a interpretarlo en visualmente en un plano con cuadros, esperando que estén dentro de sus 3-4 cuadros de distancia para poder hacer su reacción o un hechizo o algo por el estilo. Así es que sí, casi es un requisito tener tus miniaturas y poder hacer tus trabajos en cuadros, en mapas de cuadros. Es parte de lo que es Pathfinder ya y de lo que los jugadores están esperando. La sección de hechizos es quizá la más extensa en todo este libro y prácticamente va a cubrir toda la otra mitad del libro que nos faltaba por ver. También muy bien organizados, muy buen nivel de descripción también como para poder llevarlos a la mesa. Y lo interesante, algunos de los hechizos han ido cambiando ya de nombre, dado que precisamente ya no están apegados a lo que es Dungeons & Dragons. Para aquellos que estén acostumbrados a segunda edición o primera edición incluso, lean con cuidado cada una de estas descripciones, porque a final de cuentas van a ver que es el mismo hechizo pero ahora con otro nombre. Y lo mismo con los monstruos, las criaturas. Algunas como el Beholder, por ejemplo, que eran ya muy característicos de Dungeons & Dragons, ya no van a aparecer en nuestros nuevos libros de monstruos. Que por cierto, en abril de 2024 sale el nuevo bestiario, el nuevo libro de bestias para Pathfinder remasterizado. En cuanto a los cambios que vamos a ver aquí en la sección de hechizos y en el equipo, la mayoría de ellos van a ser pequeños ajustes en cuanto a qué tanto daño hacían, por ejemplo, o algunas palabras clave han ido cambiando o generándose nuevas palabras clave que nos van a dar características nuevas o diferentes, algo fresco.
sin que deje de ser exactamente lo mismo, ¿no? Y hablaremos un poco más de eso al final en nuestras conclusiones. En la última sección tenemos lo que son ya el cómo se juega, las mecánicas de juego, cómo funcionan las acciones, cómo puedes administrarlas con el resto de los jugadores, cómo funciona la iniciativa, lo que es el movimiento ya en tablero y también los ataques de oportunidad, por ejemplo, y lo que es el sistema de combate. Tenemos también lo que son los diagramas de cómo funcionan las áreas. Algunos de los hechizos manejan áreas, o también, por ejemplo, algunas de las armas, ballestas, catapultas, etcétera. Me llama mucho la atención cómo los chicos de Paizo acomodan las reglas principales, las reglas base de juego hasta el final en el libro. Casi sería la primera sección que yo leería. Igual les puedo recomendar que entren en cuanto vean lo que son los conceptos básicos y todo eso, directo a la sección de cómo funciona el combate. Les va a dar una idea muy clara de la experiencia de juego en sí. Después tenemos ya lo que es la hoja de personaje en las últimas páginas. Muy abundante, por cierto, van a ser 4 páginas para nuestro personaje. Realmente 2 de ellas son básicas, las demás ya como que son un tanto opcionales. Ahora sí vamos a las conclusiones. Si tú ya tienes Pathfinder segunda edición y has estado jugando con ese sistema de reglas, realmente no necesitas este libro. Viene exactamente lo mismo, pero con algunos cambios, algunos pequeños ajustes. Te puede servir como para actualizar o digamos como si fuera una errata adicional. Incluso si llega un jugador que tenga este libro y quiere crear un personaje, bien lo puede crear con este sistema de reglas y llevarlo a tu mundo, a tu universo. Ya nada más cuando tengas alguna duda, pues corroborar con él si alguna cosa cambió. Pero sí, si el jugador ya se hace responsable de su personaje con su libro de reglas, no hay ningún problema. Y viceversa, si tú eres un Game Master que está empezando y tienes este libro o estos nuevos libros, bien pueden importar su personaje y traerlo a este sistema de reglas, no vas a tener ningún problema. Así es que puedes tener el bárbaro, si lo puedes traer de segunda edición y traerlo aquí, no hay ningún problema, son compatibles. Y lo mismo va a ocurrir con los monstruos. Entonces, realmente, ¿qué te aporta este libro o por qué esta decisión del cambio? Realmente es para desprenderse de lo que es la licencia antigua de Dungeons & Dragons. Está mucho más fluido también. La explicación y las reglas de Pathfinder creo que sí han sido simplificadas en gran parte, pero sigue siendo un juego muy demandante en cuanto a mecánicas de juego. Si has jugado Dungeons & Dragons, no tendrás ningún problema en entender las mecánicas base de Pathfinder, y yo creo que vas a encontrar una gran satisfacción al que tus ojos se van a abrir a un nuevo universo. Uno de los mejores sistemas de juegos de rol actualmente, sobre todo en universos de fantasía, es una gran recomendación por parte de nosotros. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.